Hermanos, buenos días, buenas tardes, buenos días o buenas noches con todos. Vamos a empezar ya esta masterclass, la sesión 2 de la masterclass por el tema Eclesiología Presbiteriana. Permítanos presentarnos, somos Civitas Dei, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Como ya les venía anunciando, esto conforme a la Diplomatura en Teología Sistemática 2025, estamos desarrollando una masterclass por el tema Eclesiología Presbiteriana, Gobierno y Sacramentos en 2 sesiones. Esta es la segunda sesión que el pastor Larry estará ya dictando sobre el tema de los sacramentos. Sin más que decir por el momento, voy a dar parte al pastor Larry para que pueda desarrollar el tema, teniendo en cuenta que este masterclass tiene dos partes. Una parte es la exposición del pastor Larry, que está siendo grabada, y la otra parte es ya la interacción con los alumnos, preguntas y respuestas, que es la segunda parte. Así que se les pide a los alumnos que puedan tener apuntado sus preguntas y en su momento hacerlas al pastor Larry. Pastor Larry, agradecerle por su participación y le doy pase. Adelante, pastor. Muchas gracias, es un placer estar otra vez con los que están aquí presentes. Gracias por apoyarme, ayuda mucho tener personas aquí presentes y también a los que están en línea. Gracias por asistir otra vez. Hace 8 días hablamos de la estructura del gobierno presbiteriano en contraste con otros 2 gobiernos, otros 2 políticas o estructuras gubernamentales, eclesiásticas, la congregacional y también la obispal o la episcopal, o sea, la congregacional, hablando de como la última palabra tiene la congregación, una mayoría de la congregación. En la estructura episcopal o obispal, el obispo tiene autoridad sobre los ancianos locales de la iglesia. Ahora, vamos a hablar de sacramentos y no en general, vamos a hablar específicamente de la relación entre los 2 sacramentos, o en algunas comuniones hablan de las 2 ordenanzas, como quieran llamarlas, los 2 ritos, los 2 actos solemnes que Cristo dio a su iglesia para mostrar los beneficios del pacto de gracia y también sellarlos. Algo curioso y lamentable ha pasado en la historia de la iglesia. Lo que nos debe unir nos ha dividido. Porque Pablo escribió que hay un solo bautismo, Efesios 4:5. Y hasta cierto punto podemos decir que sí, que todas las iglesias cristianas, salvo quizás, no estoy seguro, pero creo que los amigos, los cuáqueros, no practican el bautismo, pero fuera de una minoría muy chiquita, todos los cristianos practicamos el bautismo en agua. Y hasta este punto podemos decir, hay un solo bautismo. Entonces, podemos decir amén. Pero estamos divididos los cristianos sobre el significado y cómo hacer el bautismo. Y esto es algo lamentable. Además, Pablo escribió que hay un solo pan, del cual todos participamos, un solo pan, porque somos un solo cuerpo. 1 Corintios 10:17. Pero también, y podemos decir por un lado que bueno, hay un solo pan y en todas las iglesias, pues partimos pan, tomamos el vino y compartimos estos alimentos, elementos también para conmemorar y participar en una forma por fe en lo que significa la muerte de Cristo para nosotros. Entonces, hasta cierto punto podemos decir, hay un solo pan, pero cuando llegamos al significado del pan y de la copa, los cristianos estamos muy divididos. Y no existe amplia intercomunión entre diferentes ramas de la iglesia. Por ejemplo, una persona de la Iglesia Ortodoxa Oriental no debe participar por sus propias reglas, normas, en la comunión en una Iglesia Católica Romana.
y viceversa, aunque la Iglesia Católica Romana hace algunas cuantas excepciones a eso, pero a los protestantes no. O sea, igual nosotros reconocemos que hay una diferencia significativa, entonces no hay amplia intercomunión entre, digamos, ortodoxos, católicos romanos y podemos decir protestantes evangélicos. Entonces hay divisiones. No podemos todos sentarnos en la misma mesa por esas diferencias importantes. Entonces, es lamentable la división, pero a estas alturas, lo único que podemos hacer es examinar las posturas de acuerdo a lo que dice la Biblia para determinar cuál es más bíblica. Y además podemos tratar a los que tienen otras opiniones con caridad y con amor y orar que todos lleguemos a la plenitud de la verdad y de la unidad. Entonces, es la postura que quiero asumir y que pues quiero promover también, porque vamos a hablar de diferentes posturas, vamos a hablar de algo que es un poco o mucho o muy controvertido. Ahora, la asignatura que me dio Giancarlo no fue simplemente una cuestión de los sacramentos en general, sino una cuestión del paido bautismo, es decir, el bautismo de los infantes. Este prefijo paido viene de la palabra griega país, que parece como país, el país de los Estados Unidos, país de México, pero esta palabra, sí, sí, este es una, sí, país, entonces es, pues, básicamente país, pero no significa como nación, sino significa niño. Y nosotros tenemos pediatras, entonces tenemos este prefijo de pediatras, él viene de esa raíz. Entonces, este prefijo viene de niños. Entonces, paido, bautismo, significa ¿qué? El bautismo de infantes. Y voy a introducir otra palabra después, paido, comunión. Entonces, es la cuestión de la participación de niños en la comunión. Va a ser un poco después, pero primero voy a hablar un poco de lo que me asignó. El tema es el paido bautismo y su comunión y la comunión en la cena del Señor. Entonces, lo que quiero hacer es simplemente hacer como un resumen de dos posturas que creo que son representadas en Civitas Dei, que son la postura bautista y la postura presbiteriana. Entonces voy a hacer un resumen de esas dos posturas y luego vamos a hablar de la cuestión de la participación en la cena del Señor. Entonces, primero el bautismo. La postura bautista es sencilla y todos, tanto bautistas como presbiterianos, reconocemos que el bautismo reemplazó la circuncisión. Hay una relación allá y en Colosenses 2, en un texto difícil, complicado, dice Colosenses 2, 11 y 12 también, en él, en Cristo, ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, lo que resucitó entre los muertos, que lo resucitó entre los muertos. Entonces, es un texto complicado, pero todos reconocemos que está diciendo que hay una circuncisión, pero ya no hecha por manos, o sea, ya no es física. Hay otra circuncisión que luego es representada en el bautismo. Entonces, como en la Pascua, hay una transición en la última cena de la Pascua, la institución de la Cena del Señor. Entonces, la Cena del Señor reemplaza y cumple la Pascua. Igual aquí, el bautismo cumple con lo que era preliminar, que era la circuncisión. Entonces, tenemos dos, si podemos usar la palabra ordenanza o sacramentos en el Antiguo Testamento, que derraman sangre.
la circuncisión derrama sangre, la Pascua derrama sangre. Y tenemos en el Nuevo Testamento dos reemplazos que no derraman sangre. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque ya no tenemos que derramar sangre en los sacramentos. ¿Por qué? Es pregunta. Ojo, porque Cristo ya cumplió, él ya fue sacrificado y él es nuestra Pascua. Dice el apóstol Pablo. Así es, así es. No sé si todos puedan escuchar eso, oír eso, pero Cristo ya es nuestra Pascua. Cristo ya derramó su sangre, entonces ya no tenemos que derramar ni la nuestra ni la sangre de animales. ¿Ok? Bien, entonces todos estamos de acuerdo con eso, pero luego llegando a los detalles, los bautistas insisten en que la circuncisión seguía una línea física, mientras que el bautismo es espiritual y no tiene nada que ver con la familia biológica. Entonces hace una distinción, dice, Antiguo Testamento familiar, biología jugaba un papel importante, pero en el Nuevo Testamento el nuevo pacto es espiritual. Y la postura también bautista se basa en la ausencia de un mandato positivo y de bautizar a los infantes. O sea, no hay ningún texto que dice bautizan a sus hijos menores. No dicen ningún texto. Y los bautistas dicen, muéstrame. Y no hay. También en una disyunción entre el pacto con Abraham y el nuevo pacto. Entonces, a ver si puedo hacer un diagrama. Entonces, aquí el pacto con Abraham. Y el nuevo pacto. Nuevo pacto. Entonces, en la teología bautista son dos diferentes pactos. Mientras que en la teología, pues estoy adelantándome, pero anticipando que en la teología presbiteriana, el pacto con Abraham es parte del nuevo pacto. Entonces, no es otro pacto, es parte de. ¿Ok? Bien. También reconocen, y todos reconocemos esto, reconocen los bautistas e insisten en que el orden normal de los bautismos en el Nuevo Testamento es primero fe y luego bautismo. Y también se apoyan con una interpretación de Mateo 28, 19. Vayan pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pues la lectura bautista de este texto es, primera cosa es hacer discípulos. Segunda cosa es bautizarlos. Tercera cosa es enseñarles. Entonces, 3 pasos, básicamente. ¿Ok? Bien. Curiosamente, hablando del paido bautismo, hay una tendencia marcada a través de las décadas o los siglos entre los bautistas de bautizar a candidatos cada vez más jóvenes. Entonces, a veces yo veo no sé, Facebook o en Instagram o no sé qué, amigos bautistas dicen, tuvimos bautismos en nuestra iglesia. Y cuando veo las fotos, veo que están bautizando a niños bastante chiquitos. Y algunos amigos míos, o sea, para mí parece más una iglesia presbiteriana que una iglesia bautista, porque están bautizando a niños más jóvenes, pero la diferencia es que están bautizándolos porque ya han confesado su fe personalmente. Tengo amigos que están lamentando esa tendencia de bautizar a los niños cada vez menores, porque dicen que están cayendo en el paido bautismo, en el error del paido bautismo gradualmente, entonces poco a poco, pero es una tendencia histórica. Y en reacción, algunos amigos, ellos están resistiendo esa tendencia de bautizar a niños menores y están desanimando
la aplicación del bautismo de hijos de cristianos hasta la adultez o casi la adultez. En lugar de como animarlos a ser bautizados, están como diciendo, no, esperen, hasta, no sé, 16, 17, 18 años, no 8, 9, 10 años, ¿ok? Bien, entonces la postura bautista. Bien, la postura presbiteriana es que enfatizamos que el pacto de gracia es uno y que el pacto con Abraham fue parte de ese pacto de gracia. No fue otro pacto, sino digamos, una parte del pacto de gracia. Y vemos, por ejemplo, en Gálatas 3, 7 al 9, por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea, los que son de fe en Jesucristo son hijos de Abraham. La estructura previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. Entonces, en lugar de una disyunción aquí, hay una continuidad en la teología presbiteriana. Además, rechazamos la oposición absoluta entre lo físico y lo espiritual, porque encontramos estos dos aspectos aún en el Antiguo Pacto, digamos en el Antiguo Testamento. No era una cuestión solamente de biología. Era una combinación, aún en el Antiguo Testamento, una combinación de biología y también de fe. Encontramos mucho énfasis en esto en el Nuevo Testamento, diciendo que pues muchos eran de Israel biológicamente, pero no eran de Israel porque no eran creyentes. Entonces, esta situación como mezclada entre biología y espiritual existía siempre. Romanos 9, 6 a 9. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque la palabra de promesa es esta. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo, etc. Entonces aquí está diciendo, o sea, es una cuestión mezclada de entre biología y la fe. Ahora, positivamente, los presbiterianos enfatizamos algunas, si no hay un mandato que dice bauticen a sus hijos, hay cosas como en Hechos capítulo 2, hay una fórmula que se repite ahí y se extiende. En Hechos 2, 38 y 39, Pedro está predicando. Y dice en Pentecostés, y dice, entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados. Y los bautistas dirían, ya ves, o sea, primero arrepentimiento y fe, y luego bautismo. Y era cierto para todos los que estaban escuchando eso. Perfecto. Nosotros hacemos lo mismo, o sea, nosotros evangelizamos y luego, ya que alguien cree y se arrepiente, bautizamos. Pero luego dice, cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Perfecto. Luego dice, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Entonces aquí tenemos una fórmula pactual para ustedes y para sus hijos. Si vamos al Antiguo Testamento, encontramos esta idea, para ustedes y para sus hijos, para ustedes y para sus hijos. La modificación de la fórmula aquí no es restringirla y decir, para ustedes solamente, sus hijos ya no entran aquí, ya no entran. Esta biología ya no cuenta, es para ustedes si creen, hasta ahí.
Y si sus hijos creen, también están incluidos. No, no restringe, más bien abre. Dice, para ustedes y para sus hijos, como siempre ha habido, y para los que están lejos. Es decir, ¿quiénes? Los gentiles. Entonces, el nuevo pacto, lejos de estar más restringido ahora, está abriéndose no solamente a la familia, sino también a los gentiles. Además, otro argumento es que, y este es, puede ser un argumento fuerte o no, cómo se evalúa, pero en Hechos, capítulo 16, tenemos dos ejemplos de familias enteras bautizadas. Y solamente se menciona que el padre o la madre de la familia ha creído. Entonces, tenemos dos situaciones. Tenemos a Lidia en Hechos 16, 14 y 15, donde dice, 14 dice, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó, si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa, etc. Entonces dice que ella creyó y toda la familia se bautizó. Y los bautistas dicen, sí, toda la familia creyó, pero el texto simplemente dice que ella creyó y toda la familia se bautizó. Y luego, en el mismo capítulo, en los versículos 33 y 34, dice aquí, 33, dice, el carcelero los tomó en aquella misma noche, hora de la noche, y les lavó las heridas, y enseguida fue bautizado con todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer, y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Ahora, nuestra traducción aquí parece que por haber creído con todos los suyos, pero este haber creído es singular. O sea, en español no se nota, pero en griego es singular. Entonces, masculino singular, un participio masculino singular. Entonces, más literalmente, se regocijó grandemente con todos los suyos por haber él creído en Dios. Entonces, a lo mejor todos creyeron, pero el texto simplemente dice que él creyó y todos se bautizaron. Bien. Además, encontramos en las cartas de Pablo que los hijos de los creyentes, los niños, se consideran santos y se consideran miembros de la iglesia. Son llamados santos en 1 Corintios 7, 14 y en Efesios 6, 1. Pablo dice en esa sección de Efesios, dice padres y luego dice ¿qué? Hijos. Y luego dice, pues ya he dicho esposos y esposas, y dice amos, esclavos. Entonces está hablando a diferentes grupos que son miembros de la iglesia. Entonces, con toda naturalidad habla de los niños y sumisos, o sea, niños menores en casa, sumisos a sus papás, como miembros de la iglesia. Bien, finalmente, Mateo 28, 19, en la Gran Comisión, con respeto, tengo que diferir de mis hermanos bautistas en su lectura de ese texto, porque hay un verbo imperativo que es hagan discípulos, hagan discípulos. Y luego hay dos participios que explican cómo hacer discípulos. Entonces dice yendo, no dice vayan, también, son tres participios. Yendo, hagan discípulos, es imperativo. El único mandato imperativo es hagan discípulos. Y luego, como dos puntos, hagan discípulos. ¿Y cómo se hacen los discípulos? Bautizándolos y enseñándolos. Entonces, no son tres pasos.
es una sola acción, hacer discípulos, o un solo mandato, hacer discípulos, y se hacen con dos cosas, bautizando y enseñando. Y todos hacemos eso. Los presbiterianos hacemos discípulos de nuestros hijos. ¿Qué hacemos? Los bautizamos y luego los instruimos. Entonces, no son tres pasos como 1, 2, 3, es un mandato con dos participios que explican cómo hacer eso. Bien. Entonces, esto es un resumen rápido de cómo dos posturas, creo que las posturas representadas entre nosotros. Hay otras posturas como otra postura como la luterana, otra postura, pues la católica romana, pero estamos como enfocándonos en las dos posturas como más representadas entre los que nos llamamos reformados. Bien, ahora vamos a hablar de la Cena del Señor. Entre los reformados, insistimos, o por lo menos debemos insistir, en el bautismo como requisito para la participación en la Cena del Señor. Es decir, alguien tiene que ser un miembro de la iglesia. Porque, ¿qué significa la circuncisión? Inclusión en el pueblo de Dios. ¿Qué significa el bautismo? Ya sea de alguien que está confesando su fe o de un niño, significa membresía en la iglesia, en el pueblo de Dios. Entonces insistimos en que alguien tiene que ser un miembro de la iglesia bautizado, o por lo menos debemos, o sea, va de acuerdo con nuestra teología. Esta postura se distingue de la práctica de muchas iglesias evangélicas. He estado en muchas iglesias evangélicas y tengo que admitir que también en iglesias que se llaman reformadas, en las cuales el único requisito es algo completamente subjetivo, es decir, la fe. Y cuando se sirve la Cena del Señor, el pastor dice, los que son creyentes en el Señor Jesucristo, vengan. Es decir, básicamente esto significa, si tú estás aquí y hoy te crees creyente, te consideras creyente, entonces ven. Entonces, todo depende de tu opinión personal acerca de ti mismo. O sea, así es la invitación. Entonces, en muchas iglesias evangélicas y desgraciadamente también en reformadas, así se hace. Entonces, a veces se agrega una vida cristiana ordenada. O sea, no debes estar en algún pecado escandaloso. Entonces, a veces se agrega eso. Una fe creíble, digamos, una fe creíble. Las iglesias reformadas seguimos la costumbre de la iglesia desde el principio de requerir el bautismo, es decir, membresía en la iglesia para participar en la cena. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, no queremos solamente tu propia opinión acerca de tu condición. Queremos que haya un respaldo, que haya un respaldo de la iglesia de Jesucristo, que haya examinado tu vida y haya escuchado de tu fe y que haya dicho, es un cristiano. Entonces, hasta cierto punto es el mismo requisito, o sea, fe en Jesucristo y ser miembro en plena comunión en una iglesia, hasta cierto punto es un solo requisito, pero está diciendo, no solamente queremos tu propia opinión, queremos la aprobación de la iglesia de Jesucristo, de que realmente eres creyente. Y si estuviéramos, estoy desviándome un poco quizás del enfoque, pero si estuviéramos haciendo nuestro trabajo de examinar bien a los candidatos y de disciplinar bien a los miembros, entonces, cuando alguien va y visita otra iglesia, o cuando alguien se muda de una ciudad a otra ciudad, no llega simplemente diciendo, yo me considero un cristiano, entonces debo poder participar. Dice, yo me considero un cristiano y
la primera iglesia bautista de tal lugar o la segunda iglesia presbiteriana de tal lugar me considera un miembro y por favor verifica con ellos, porque ellos me conocen. Entonces, la iglesia que está recibiendo a ese hermano, pues está diciendo, wow, entonces viene como respaldado, viene como con comprobación de otros, confirmación de que es un creyente en el Señor Jesucristo. En otras palabras, nosotros requerimos una cuestión subjetiva, unos requisitos subjetivos. ¿Te consideras cristiano? ¿Estás caminando con Cristo? ¿Estás arrepintiéndote de tus pecados? Perfecto. Y eres parte de una iglesia, es algo o eres o no eres. O sea, no es como más o menos, o sea, eres o no eres. Entonces, es algo objetivo. Has sido bautizado y has sido recibido y confirmado como miembro de una iglesia. Bien. Entre los reformados hay tres posturas sobre la participación de los bautizados en la cena del Señor. Entonces, el bautismo es requisito, pero la cuestión aquí es si todos los bautizados pueden participar en la cena del Señor. Hay dos posturas históricas como mayoritarias y luego hay una tercera que es, creo que ha sido siempre una postura minoritaria, pero ha ido creciendo un poco más recientemente. Los bautistas, ¿cuáles son los requisitos para participar en la cena del Señor? Fe y bautismo. Entonces está claro. Los presbiterianos, podemos decir clásicos, o sea, los presbiterianos que están de acuerdo con la Confesión de Fe de Westminster, requieren una de dos maneras de decirlo, o sea, dependiendo de la persona, pero llega a ser lo mismo. Requieren fe y bautismo o bautismo y fe. Entonces, lo mismo, pero vamos a decir, un niño es bautizado a 10 días de edad y luego a los 8, 10, 12 años hace su propia profesión de fe y es admitido a la cena del Señor. O, como yo, llegué a Cristo a los 18 años, fe primero y luego bautizado como creyente. ¿Okay? Pero estamos de acuerdo, o sea, aquí que los requisitos son los mismos, lo único aquí es que hay opción del orden, pero hay una cuestión de estos dos, es fe, algo subjetivo, bautismo es la confirmación de la iglesia de la fe. ¿Ok? Bien. Ahora, la tercera postura es que hay algunos presbiterianos y reformados que practican la paidocomunión. La paidocomunión, que su requisito es bautismo. Entonces, todos los bautizados, todos los niños bautizados pueden participar en la cena del Señor, hasta los más chiquillos. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a ver unas cosas interesantes que estos grupos tienen en común los unos con los otros. Los bautistas y los presbiterianos tradicionales voy a buscar otro color. Están de acuerdo en tener los mismos requisitos. ¿Ok? Bautismo y fe y bautismo. Okay. Los presbiterianos tradicionales y los presbiterianos que practican la paidocomunión tienen en común el bautismo de los infantes. ¿Ok? Entonces tienen en común paidobautismo. ¿Ok? Entonces,
y aquí tienen en común los mismos requisitos. Y, interesante, los bautistas y los presbiterianos que practican la paidocomunión tienen en común que todos los miembros de la iglesia pueden participar en la cena del Señor. ¿Ok? Interesante. Ahora ¿cómo voy a dibujar esto y dónde? Entonces, aquí tienen en común que todos los miembros son bienvenidos a la cena del Señor. Y aquí en la postura presbiteriana hay una, podemos decir, curiosidad, porque todos los bautizados son miembros, pero distinguimos entre miembros comunicantes y miembros no comunicantes. Entonces, una curiosidad. Aquí no hay miembros comunicantes y no comunicantes, dejando afuera por lo pronto la disciplina eclesiástica, porque si hay disciplina, en todas las comuniones puede haber un miembro bajo disciplina que no es comunicante, o sea, está como restringido de tomar la cena del Señor. Entonces, estoy dejando al lado ahora la cuestión de la disciplina eclesiástica. Pero hablando de los que están en no bajo disciplina, aquí todos los miembros pueden participar. Aquí todos los miembros pueden participar. Aquí algunos miembros pueden participar y otros no. Entonces, los que no han profesado públicamente toda su fe todavía, no pueden. Bien, y entonces por eso aquí los bautistas y los presbiterianos, los que participan, tienen que confesar su fe públicamente. Aquí todos los miembros pueden participar, ahí bautistas y paidocomunionistas. Y aquí estos dos grupos practican el paidobautismo. Ok, sí. ¿Estamos bien ahora? Voy a tomar una pausa a ver si estamos bien están claras las tres posturas. Porque luego vamos a evaluar un poco. Sí. Bien. Historia de la paidocomunión. Los ortodoxos orientales, como ortodoxos griegos, rusos, de Bulgaria, etcétera, etcétera, practican la paidocomunión. Hay algunos teólogos, Cipriano, San Agustín de Hipona y Leo el Grande, la mencionan como practicada en su tiempo, como una práctica, pero no como una práctica como común, pero como algo que existía en su tiempo. Como mencioné, una pequeña minoría de presbiterianos la promueven y algunas denominaciones la practican. En mi denominación no se permite, pero tengo amigos pastores que están de acuerdo pero no están en libertad de practicarla. ¿Okay? Pero hay algunas denominaciones pequeñas que sí la practican. Interesante, la Iglesia Nacional Presbiteriana de México la empezó a permitir y promover desde el año 2002. Y ¿se acuerdan? La vez pasada hablaba de las tendencias culturales, las tendencias nacionales, políticas que afectan cómo el gobierno de la Iglesia opera. Y mencioné que mis dos denominaciones, la Iglesia Presbiteriana en América, tiende hacia el congregacionalismo, porque salimos de la Iglesia del sur de los Estados Unidos con una historia como un poco separatista, muy sospechosa de la autoridad centralizada. Entonces, es como muy poco jerárquico. Ahora, en México tienen una historia más autoritaria en cuanto al político del país. O sea, ha sido una dictadura 2 veces. Entonces, tienen esta historia
Y algo muy curioso, y aquí es un ejemplo de eso. Ese cambio llegó en el manual no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama, manual de procedimientos o en la Constitución, no me acuerdo, pero apareció como de la nada en 2002, sin ningún debate general sobre la práctica. Parece que un comité simplemente la incluyó en la constitución de la denominación. O sea, algo impensable en el contexto aquí en los Estados Unidos de mi denominación, que cualquier cosa tiene que haber debatido ampliamente entre la denominación, cualquier cambio de los documentos constitucionales. Entonces, menciono esto simplemente como para comprobar lo que dije hace 8 días, que la política del país y la historia del país afecta cómo se practica el congregacionalismo, el presbiterianismo o el episcopalianismo, ¿ok? Porque tenemos todos nuestras culturas. Bien. Y cuando esto salió en 2002, yo quedé como muy sorprendido. Dije, bueno, ¿qué pasó? No hubo debate, no hubo nada. Y en nuestra iglesia local, los ancianos dijimos, no vamos a hacerlo. O sea, no fue requisito. ¿Y quién nos puede forzar? Pero dijimos, pues no estamos de acuerdo y no lo hicimos. Bien. Pero ¿cuáles son algunos argumentos a favor de la paidocomunión? Es una extensión del argumento a favor del paidobautismo. Y como extiende el argumento, el mismo argumento a la cena del Señor. Por ejemplo, apelan al ejemplo de la Pascua en una forma paralela, como los presbiterianos apelamos a la circuncisión. Entonces dicen que ¿quiénes se fueron circuncidados? Pues los creyentes y sus hijos. ¿Quiénes deben ser bautizados? Los creyentes y sus hijos. Entonces, paralelo. Y ellos dicen, ajá, vamos a hacer lo mismo con la Pascua. ¿Quiénes participaron en la Pascua? Toda la familia. ¿Quiénes deben participar en la cena del Señor? Toda la familia. Entonces, es extender el mismo argumento. Y si los niños se circuncidaron, los niños deben bautizarse. Si los niños participaron en la Pascua, los niños deben participar en la cena del Señor. Tiene una lógica, ¿no? O sea, es como el mismo argumento. Y si la Pascua se celebraba en familia, se supone que todos los miembros de la familia comieron de la Pascua. También apelan a la consistencia de otorgar todos los privilegios a todos los miembros de la iglesia y de dar todos los privilegios del nuevo pacto a los que están incluidos en el nuevo pacto. Entonces, están diciendo, este grupo está diciendo a nosotros, los presbiterianos clásicos, pues que es ¿cómo van a tener miembros bautizados y negarles la participación en la cena de la familia de Dios, del pacto? O sea, ¿cómo es posible que ustedes estén excluyéndolos? Además, si la cena del Señor es un medio de gracia, ¿quiénes necesitan la gracia? ¿Solamente los adultos? No. Los menores también necesitan esa gracia y negársela es negarles el alimento espiritual que ellos necesitan. Entonces estoy presentando este argumento. Luego voy a criticar el argumento, pero tiene su fuerza este argumento. En fin, están diciendo, es la práctica más consistente con la teología del pacto. Entonces apelan mucho a la consistencia. Entonces, si vamos a hacer esto con el bautismo, entonces, pues tenemos que hacer lo mismo con la Pascua. Básicamente es el argumento. Curiosamente, esta postura es una de las críticas de los bautistas en contra del bautismo de los infantes. Porque los bautistas dicen a nosotros los presbiterianos, si ustedes los bautizan, los reciben como miembros en la iglesia porque les niegan la cena del Señor. Entonces, están de acuerdo
los presbiterianos que practican comunión y los bautistas y decir que ustedes, los presbiterianos, no son consistentes con su propia teología. Porque si ustedes dicen que son parte de, entonces son parte de. ¿Cómo pueden negarles ese privilegio? ¿Okay? Entonces, ¿sienten la fuerza de ese argumento? Bien, o sea, a lo mejor los bautistas no sienten la fuerza tanto, pero los presbiterianos sí, pero los bautistas pueden sentir sobre todo la cuestión de consistencia. O sea, esta cuestión de miembros en comunión y miembros no comunicantes, o sea, parece como contradictorio. Bien, ahora voy a contestar como presbiteriano. Argumentos en contra de. No es absolutamente cierto que los infantes hayan participado en la Pascua. Entonces, es fácil decir toda la familia y los infantes también. Una cosa, no sé si los infantes hayan comido carne a esa edad, pero probablemente solo leche de mamá, pero dejando afuera esa cuestión, en Éxodo 13:14 tenemos esta cosa. Y cuando tu hijo te pregunte el día de mañana, ¿qué es esto? Le dirás, con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, de la casa de servidumbre. Entonces está aquí la institución de la primera Pascua y está diciendo, hagan esto en el futuro. Y cuando en el futuro tu hijo te pregunte, ¿qué es esto? Le dirás, con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, de la casa de servidumbre. En otras palabras, cuando contempla al hijo como acercándose a esta cuestión de la Pascua, no está hablando de un infante, está hablando de un niño que puede interactuar con su papá y decir, papá, explícame esto. Entonces, entonces no es, o sea, pues es implícito, quizás como en Hechos capítulo 16, implícito que los chiquillos fueron bautizados. Puede ser implícito que los infantes también hayan participado, pero no es absolutamente seguro. Otra cosa, aunque la primera Pascua se celebró en familia, después se celebró en Jerusalén y fue una de las 3 fiestas que se celebraban en Jerusalén y solamente los varones judíos tenían que subir a Jerusalén para participar en la Pascua. Entonces empezó en familia, pero ya que hubo, pues, Jerusalén y el templo, un lugar centralizado, ya no era una celebración familiar. Entonces, ya que hubo donde se celebraba, entonces ya no era familiar, más bien los varones tenían que subir y participar. Y encontramos esto en la cena, la última cena de Jesucristo, o sea, parece, pues puros varones ahí en Jerusalén celebrando la Pascua. Bien, más importante y más contundente, aunque ellos tienen una respuesta, pero más contundente es el requisito positivo que tenemos en 1 de Corintios 11. 1 de Corintios 11, 28 y 29. Dice, por tanto, 27. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Entonces, tenemos un requisito ahí explícito que creo que estamos de acuerdo y creo que todos están de acuerdo que los infantes no pueden cumplir con ese requisito. ¿Okay? Ahora, el requisito es examinarse. Quizás más o menos paralelo
al niño en Éxodo 13 diciendo, ¿qué significa eso? Explícame eso. O sea, con el entendimiento suficiente para como entrar en el significado y de hacer una examinación. Ahora, los paidocomunionistas, ellos responden diciendo, sí, es un requisito para los adultos, pero no es un requisito para los infantes. Y yo creo que están evadiendo lo que dice aquí, que no hay ninguna distinción. O sea, dice, cualquiera que participe tiene que poder examinarse. Juan Calvino, de hecho, Juan Calvino, él mencionó esto. Es un párrafo largo, pero Juan Calvino en su Institución de la Religión Cristiana, en el libro 4, el capítulo 16, el párrafo 30. Libro 4, capítulo 16, párrafo 30. Dice, si se bautiza a los niños, habrá que admitirlos también a la cena. O sea, es la pregunta, y va a contestar. Y dice, objetan también que según esa razón habría que administrar a los niños la cena, lo cual nosotros queremos excluir, como si la diferencia no se estableciera expresamente en la Escritura y con toda claridad. Admito que antiguamente se hizo así en la Iglesia, como se ve en algunos escritores eclesiásticos, especialmente en San Cipriano y en San Agustín. Pero esta costumbre fue abolida y con toda razón, porque si consideramos la naturaleza del bautismo, veremos que la primera entrada que tenemos para ser reconocidos como miembros de la Iglesia y contados en el número del pueblo de Dios. Por tanto, el bautismo es la señal de nuestra regeneración y nacimiento espiritual por el cual somos hechos hijos de Dios. Por el contrario, la cena ha sido instituida para aquellos que, habiendo pasado ya de la primera infancia, son capaces de un alimento más sólido. Esta diferencia se indica bien claramente en las palabras del Señor. Para el bautismo no establece distinción alguna de edad, mas para la cena sí, al no permitir que sea comunicada más que a quienes pueden discernir el cuerpo del Señor, que se pueden examinar y probar y pueden anunciar la muerte del Señor y entender cuánta es su virtud. ¿Podemos desear más? ¿Podemos desear nada más claro? Pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Es menester, pues, que proceda el examen, lo cual no pueden hacer los niños. Y el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Si no pueden participar de la cena dignamente, sino quienes se prueban y son capaces de conocer bien la santidad del cuerpo del Señor, estaría bien que diéramos a nuestros niños veneno en lugar de pan de vida. ¿Qué quiere decir este mandato del Señor? Haced esto en memoria de mí. ¿Qué quiere decir? Lo que aquí concluye el apóstol. Todas las veces que comieres este pan, anunciaréis la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Qué recuerdo podemos exigir de los niños respecto a lo que nunca han entendido? ¿Cómo podrán anunciar la muerte del Señor cuando ni siquiera saben hablar? Ninguna de estas cosas se requiere en el bautismo. Por tanto, la diferencia es muy grande entre estas dos señales, diferencia que también existió en el Antiguo Testamento entre signos semejantes y correspondientes a estos. Porque la circuncisión, que evidentemente corresponde a nuestro bautismo, se aplicaba a los niños, pero el Cordero Pascual no se daba a todos indistintamente, sino solo a los niños capaces de preguntar por el sentido del rito. Si esta gente tuviera un poco de si esta gente tuviera un poco de discernimiento, no dejaría de comprender una cosa tan clara y manifiesta.
Ok, palabras de Juan Calvino. Entonces, obviamente, muy en contra de la paidocomunión, diciendo que no es la misma cosa el bautismo y la cena del Señor. Por lo tanto, las confesiones reformadas mayores rechazan la paidocomunión, la confesión de fe de Westminster, los catecismos de Westminster, la confesión bélgica, el catecismo de Heidelberg, o sea, ninguna de estas confesiones admite esa práctica. Bien, ahora quiero hablar de, vamos bien, consideraciones pastorales y prácticas. Porque todos los padres cristianos queremos lo mismo para nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos lleguen a una plena fe propia y una amplia participación en la iglesia. Todos queremos eso. Y cada una de estas prácticas puede producir ese resultado. O sea, hay niños bautistas, presbiterianos de esa rama de paidocomunión que crecen y confiesan a Cristo y caminan con Cristo. Gracias a Dios. Y tristemente también, cada una de estas prácticas puede terminar, por lo menos temporalmente, en hijos que están lejos de Dios. Entonces, ninguna de estas posturas como es una garantía. La postura bautista y la postura paidocomunión parecen ser más consistentes. Y la postura de los presbiterianos tradicionales, la menos consistente. ¿Okay? Porque aquí, si eres miembro, participas. Si eres miembro, participas. Aquí, si eres miembro en plena comunión, participas, pero si eres miembro no comunicante, no participas. Entonces, estos parecen ser más consistentes. Pero quiero argumentar a favor de esta práctica, ya no tanto sobre cuestiones teológicas y bíblicas, sino prácticas. Porque en mi experiencia, por lo menos, la práctica aparente menos consistente tiene ciertas ventajas. La práctica más de acuerdo con la postura bautista es tratar a los hijos como fuera de la iglesia y fuera del pacto de gracia. Y los padres se dedican a evangelizarlos. O sea, si los hijos están fuera, el papel de los papás es evangelizarlos. Aquí, la práctica de los que practican la paidocomunión es tratar a sus hijos como ya incluidos en la iglesia, automáticamente por ser bautizados como infantes, con todos los beneficios del pacto de gracia. Y los padres se dedican no a evangelizarlos, sino a discipularlos, educarlos en la fe, porque ya están adentro. Esta postura como aparentemente menos consistente, la práctica de los presbiterianos tradicionales es tratar a sus hijos como ya incluidos en la iglesia y en el pacto de gracia, pero con el goce de más beneficios adelante. Entonces, ¿qué hacen los padres? Los padres discipulan como cristianos a sus hijos, pero con recordatorios de la necesidad de vivir su propia fe. Entonces, estoy como hablando como categorías herméticas, pero estas se traslapan, pero vamos a decir, si los bautistas evangelizan a sus hijos y los que practican la paidocomunión discipulan a sus hijos, los presbiterianos evangelizamos y discipulamos a nuestros hijos al mismo tiempo. Y de hecho, aunque parece la postura menos consistente, la práctica presbiteriana es la que muchos padres siguen, aunque se llamen bautistas o que se llamen presbiterianos que practican la paidocomunión. ¿En qué sentido? Hay pocos, no, déjame decirlo positivamente y luego negativamente. La mayoría, creo, de los padres cristianos enseñan a sus hijos
a dar gracias a Dios, a orar, a cantar, a asistir a la iglesia, a obedecer a Dios. Pero no es lo que enseñamos a los no cristianos. O sea, estas cosas, no vamos a la calle a nuestro vecino y decir, pues debes aprender a orar y te enseño el Padre Nuestro y debes asistir a la iglesia y debes ofrendar. O sea, son prácticas cristianas y la mayoría de los bautistas hacen lo mismo con sus hijos. O sea, los enseñan cómo ser cristianos. Entonces, es una indicación de que es la postura, aunque aparentemente más inconsistente, es al mismo tiempo la práctica más natural, porque parece que es lo que innatamente los papás hacemos. O sea, no decimos a nuestros hijos, no oren, no den gracias, porque no son creyentes todavía. O sea, no tienen que obedecer a Dios todavía, tienen que creer primero y hasta que crean, luego tienen la obligación de obedecer a Dios. O sea, no conozco a ningún padre que haga eso. Entonces, parece que la mayoría de los padres, llámese como se llamen, como educan a sus hijos en una forma presbiteriana. Y esta práctica concuerda con la experiencia de los menores en su experiencia en la vida, sobre todo en la familia, en la sociedad y en la nación. Por ejemplo, ellos nacen y cuando nacen como parte de la familia, nacen como parte de la sociedad, nacen como parte de la nación. Y hay una gran seguridad de pertenecer, sobre todo a la familia. O sea, no hicieron nada para pertenecer, o sea, recibieron esa participación como pues, por nacimiento. Y les da mucha seguridad de ser parte de una familia. Pero mientras van madurando, entran más y más en privilegios cada vez mayores en la familia, en la sociedad y en la nación. Por ejemplo, pues un joven, pues un niño apenas sabe caminar, ¿no? Y no le damos el privilegio todavía de caminar a la esquina para comprar una paleta, pero a lo mejor más adelante, o sea, dependiendo del vecindario, y a lo mejor le damos el privilegio de caminar a la esquina y hacer un mandado y regresar, y poco a poco, y luego crece más, y ahora puede salir en su bicicleta hasta las 7 de la noche, y luego tiene que regresar, y luego poco a poco, y luego a los 15 años de edad en los Estados Unidos, por lo menos en Florida, puede sacar su permiso de manejar, pero con un adulto, y tiene que entrenar ciertas horas, y luego a los 16 años puede tener el privilegio de una licencia y manejar solo, y luego a los 18 años, etcétera, es adulto y ya puede votar, etcétera. Entonces, ¿es parte de la nación? Sí. Es ciudadano por nacimiento, pero va entrando cada vez más en los privilegios. Entonces, tiene tiene la seguridad de pertenecer y tiene como también la expectativa de más cosas en el futuro. En la iglesia, en la posición presbiteriana, los hijos nuestros tuvieron el privilegio de nacer en la iglesia. Tengo un amigo muy amigo mío, anciano de iglesia en mi iglesia en Guadalajara, y él se convirtió, él tenía 30 y tantos años y 2 niños chiquillos. Y toda la familia entró en la iglesia, todos fueron bautizados, hicieron su profesión de fe, él es anciano y sirviendo allá. Ya sus hijos crecieron. Yo hice la ceremonia de boda para estos 2 niños chiquitos, ya se casaron y ellos ya tienen sus propios hijos. Y mi amigo, cuando el primer nieto estaba por nacer, él me dijo, Larry,
estoy tan emocionado porque será el primero en nuestra familia de nacer en cuna cristiana. Entonces él se convirtió como adulto, sus hijos, pues jóvenes, pero él dijo, cuna cristiana desde el principio, súper emocionado. Entonces es un gran privilegio, pero esto no significa que tengan todos los privilegios inmediatamente. Entrarán en más y más privilegios mientras van madurando. En nuestro caso, la cena del Señor, el matrimonio cristiano, cargos como diácono y anciano, tener a sus propios hijos bautizados. O sea, hay más privilegios por venir. Entonces, simplemente decir, es inconsistente que no tengan todos los privilegios desde el principio. Yo digo que no, porque los infantes, o los jóvenes en ninguna iglesia son ancianos de iglesia. O sea, hay privilegios por venir, hay privilegios que tienen que ver con la madurez. Y nosotros decimos que, todos decimos, no todos, los bautistas y los presbiterianos decimos que la cena del Señor requiere cierta madurez. Bien. La cena del Señor también funciona como un llamado a los menores a hacer su propia profesión de fe. Esto acaba de pasar en mi iglesia. Bauticé a 2 adultos que han llegado a Cristo, gracias a Dios, y hay un niño en la iglesia, son 2 hijos de esa familia, y el niño debe tener, no sé, 8 años por ahí, y él estuvo ahí como testigo del bautismo y está ahí viendo la cena del Señor, entonces viendo los sacramentos, y luego él fue con sus papás y él dijo, yo creo, yo también quiero ser bautizado. Entonces, ver las ordenanzas es como un llamado a los hijos a hacer su propia profesión de fe. Un niño en una familia bautista puede ver la cena del Señor como algo a que aspirar o algo foráneo. O sea, depende de cómo sus papás y la iglesia lo presentan. Si el mensaje es, esto no es tuyo, no perteneces, esto no te pertenece, entonces para él es algo foráneo, algo de otros. O puede verlo como algo a que aspirar. Un niño en una iglesia que practica la paido comunión puede ver la cena del Señor como un gran privilegio de haber nacido en familia cristiana, pero no necesariamente conectado con su propia fe. O sea, un privilegio como de familia, pero pues no necesariamente con una conexión con su propia fe. Un niño presbiteriano, en el mejor de los casos, puede ver la cena del Señor como suyo, ya que llegue a la madurez necesaria en su fe para participar con plena consistencia o conciencia. Es decir, no cosa foránea, no cosa de otros, cosa suya, pero todavía no. Entonces, esa inconsistencia, digamos, realmente es parte de la experiencia del niño en muchos aspectos de su vida. Entonces, argumento que lo que se parece más inconsistente es algo muy natural en la vida de un niño. Cuando una de mis hijas, una de mis hijas hizo su profesión de fe, más bien tomó el curso que damos a los menores, y luego ella dijo, no estoy lista. Y sus compañeros siguieron y ella esperó. Y ya no hay presión aquí, o sea, entonces, pero ella luego como el año después, no me acuerdo cómo era, pero ella ya estoy lista. Mi otra hija era bastante chiquita, no me acuerdo cuántos años tenía, 7, 8, no me acuerdo. Y ella insistía, quiero tomar la cena del Señor, porque nosotros la cena es cada domingo. Entonces, cada domingo ella veía la cena del Señor, la cena del Señor. Y yo estaba caminando con ella, teníamos un perro y sacamos al perro y estamos ahí caminando. Y yo dije, hija, pues, sigues insistiendo, ¿quieres participar en la cena del Señor? Y dije, ¿por qué?
Y ella como dijo, papá, como si fuera algo obvio, ¿no? Papá es el clímax del servicio. Es cuando tenemos comunión con Cristo y con la iglesia. Y yo quedé ahí atónito. Nunca había dicho eso en tales palabras. O sea, y yo dije, es la mejor explicación de la cena del Señor que he escuchado en mi vida. Pero ¿cómo aprendió eso? Creció viendo la cena del Señor cada domingo. Entonces, nunca usé esa frase, pero ahora la utilizo porque ella me dio una clase esa tarde. Porque dije, es el mejor resumen de la cena del Señor que he escuchado en mi vida. Entonces yo dije, ¿qué estoy haciendo? Yo como deteniéndola y ella como dándome una clase sobre el significado. Pero ¿qué pasó ahí? Fue algo natural. Ella la vio como suya y quería participar, pero sabía que pues había un requisito para ella de madurez espiritual suficiente para discernir el cuerpo de Cristo. Y en ese resumen dije, wow, es un discernimiento del cuerpo de Cristo. Muy bien ahí. Y poco después ella hizo su profesión pública y fue admitida a la cena del Señor. Entonces, gracias a Dios. Entonces, he visto, o sea, no es la única fórmula. Cada niño es diferente, cada hijo es diferente. Entonces, y otra vez repito, todos queremos lo mismo para nuestros hijos. Entonces, y todos tratamos de hacer lo mejor para ellos, para que lleguen a una plena fe y una plena participación, no solo en la cena, sino en toda la vida de la iglesia. Bien, entonces yo puedo terminar así y espero, Giancarlo, que haya respondido al tema que me dio. Ido bautismo y su comunión en la cena. Entonces, así interpreté el tema de esa conferencia. Entonces, ahora es tiempo para comentarios o preguntas. Sí, gracias, Pastor Larry. Sí, muy buena ponencia, de verdad. Interesante. Estos temas creo que pocos se han tocado por este lado del mundo. Y gracias, de verdad. Una vez más, Pastor, tal vez hay hermanos nuevos que se están conectando para que lo conozcan un poquito más sobre su ministerio. Cuéntenos un poquito más. Me mencionó que tenía 2 hijos, tal vez tiene más. Cuéntenos un poquito. Sí, sí, sí estoy aquí en Knox, el seminario Knox, que se reúne en la iglesia donde me convertí. Es una iglesia presbiteriana. Me convertí aquí en 1979, en mi último año de la preparatoria. Preparatoria en México es como high school, ¿cómo se dice en otras partes? Secundaria. Bachilleres. Bachiller, diferentes nombres, pero antes de la universidad, o sea, última. Entonces, me convertí aquí, me bauticé aquí, en esta iglesia y he sido, gracias a Dios, cristiano desde entonces. Y luego el Señor me llamó al ministerio y fui ordenado hace casi 40 años como pastor. Sí, creo que el año que viene, 40 años, algo así. Y tuve el privilegio de ministrar en el estado de Maryland 3 años y luego en México 24 años. Y luego regresamos aquí ya que nuestras hijas crecieron hace 9 años y empezamos una iglesia aquí que se llama de la costa de Florida, Florida Coast Church. Y doy clases aquí en el seminario Knox y estoy empezando a dar clases también en línea en el seminario Westminster, que tiene una nueva iniciativa que les recomiendo altamente, una nueva iniciativa en español. Tengo 2 hijas ya crecidas, en sus 30, ya son adultas y desgraciadamente viven bastante lejos. Una vive en medio del país y la otra vive en la costa de California, muy lejos de aquí. Pero y tengo un excelente yerno también, que es diácono en su iglesia. Gracias a Dios.
mi esposa ya y yo estamos aquí, donde crecí. Regresamos aquí porque mis papás mayores, mi papá estaba decayendo mucho y falleció el año pasado a los 99 años. Y no, 99 años. Y mi mamá ya es una joven de 91 años solamente y estamos disfrutando tiempo con ella. Entonces, y lo bueno aquí es que como ella es el eje de la familia, mis hermanos visitan acá, entonces podemos ver, están muy dispersados, pero puedo ver a mis hermanos porque vienen aquí a visitar, no tanto a mí, sino a mi mamá, pero puedo verlos. Así es. Y tengo amigos aquí que están en una iglesia hermana, una iglesia que se llama Iglesia Bíblica Gracia y Verdad, y su pastor Rafael María, y ellos me hicieron el favor de invitarme a su seminario de verano, que es un seminario como de 3 días de teología. Esta vez fue de escatología. Entonces, ellos siempre me apoyan en mis clases aquí. Es una iglesia bautista de corte reformada, entonces, aprecio el apoyo de mis hermanos. Amén. Gracias, Pastor Larry. Bien, hermanos, también permítanos presentarnos una vez más. Nosotros somos Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa cimentada en el Evangelio del Reino de Dios. Puedes ubicarnos en nuestras diferentes redes sociales, en Facebook, YouTube y en Instagram, para que no te pierdas de ninguna de nuestras actividades que promovemos durante el año. También hacerles recordar que estamos en un proceso de matrículas para nuevos cursos que se van a empezar a impartir el 9 de agosto. El próximo sábado empezamos 3 nuevos cursos: Pensamiento Reformado, con el pastor José Ramírez. Este curso, las clases en vivo son a las 9 de la mañana, Perú. El siguiente curso es Espíritu Santo y Últimos Días, Neumatología y Escatología, cargo del pastor Luis Marín. Y este curso estará siendo impartido a las 11 a.m. Perú. Y el último curso de este ciclo de 2 meses, de agosto-septiembre, es el curso Análisis de Romanos, que estará siendo impartido por el pastor Alex Torres. ¿Sí? Este curso va en la tarde, 4 p.m. Perú. ¿Sí? Entonces, hermanos, puedan ustedes inscribirse, considerarnos como una buena opción para su preparación teológica. Si estás aquí es porque te has unido ya estás en nuestra comunidad de WhatsApp, pero si no lo estás, tal vez alguna invitación externa, puedes escanear el QR y unirte a nuestra comunidad y no perderte nuestras actividades. Agradecerles, hermanos, agradecerle, Pastor Larry, por este tiempo de ponencia, de esta masterclass, esta segunda sesión. De verdad, es una persona bastante ocupada, pero también dispuesta a enseñarnos, ¿no? Y a participar en nuestra institución. De verdad, es un gozo y placer tenerlo. Pastor, antes de cerrar la transmisión y pasar al tiempo de preguntas y respuestas, tal vez algunas palabras de despedida a los alumnos, a los hermanos que también van a ver esta masterclass en grabado, animándolos a que puedan perseverar en sus estudios teológicos. Sí, por supuesto, la verdad, no me acuerdo cuántos años empezamos lo que se llamaba el Seminario Reformado en Guadalajara, y grabamos en audio y en vídeo clases, y todavía están ahí. Quizás algunos de ustedes han visto algunos de esos cursos, pero la grabación es terrible. O sea, la tecnología en ese entonces era terrible. O sea, todos tenemos tecnología mucho mayor en nuestros teléfonos ahora. Y lo comento porque cuando hicimos eso, había muy poco en español en línea. Y nosotros no tuvimos la visión, simplemente grabamos para alguien si
fallaba y no pudo asistir, podría encontrarlo en línea y ahí ponerse al día. No tuvimos la idea de cómo podría extenderse, pero menciono esto porque en contraste con esos días muy primitivos y muy básicos en cuanto a la tecnología, han crecido enormemente las oportunidades de estudiar la teología bíblica reformada y Civitas Dei es un ejemplo de eso, de buena tecnología, con muchos cursos, con buenos maestros y pues los animo a todos a aprovechar estas oportunidades que no existían hace 30 años, 25 años no existían, pero ahora hay muchas buenas oportunidades, entre las cuales Civitas Dei. Entonces, felicidades, Giancarlo, por este gran esfuerzo. Gracias, pastor, y gracias a usted también por siempre el apoyo. Vamos a estar siempre en comunicación con usted para diferentes clases también en nuestra institución. Cada uno de ustedes también, hermanos, que nos estarán viendo por grabado, gracias por ver hasta aquí el video. A cada uno de ustedes que están en vivo, también agradecerles por su participación. Vamos a cerrar la transmisión y vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas. Dios les bendiga, hermanos.